Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 24, donde nos habla sobre un acontecimiento muy bonito que ocurrió entre dos personajes que iban camino a Emaús luego de que en Jerusalén habían sucedido muchas cosas, y especialmente la muerte de Jesús. Y quiero leer lo que dice el libro de Lucas 24, capítulo 13, lo siguiente. Y aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 70 estadios de Jerusalén. Queridos hermanos, este pasaje comienza con dos discípulos que se alejaban de Jerusalén. Y caminar hacia Emaús significa, simbólicamente, descender y alejarse de la comunidad y de la esperanza tras la crucifixión, porque ellos estaban decepcionados, ellos se estaban alejando de un lugar histórico, podríamos decir ahora. Pero la Biblia nos empieza a ir mencionando que iba a ocurrir algo extraordinario en la vida de estos dos hombres. Y en los versículos que encontramos más adelante, ya se revela el nombre de aquel personaje, de uno de ellos, que es Cleofas. Y ellos iban ahí tranquilamente caminando, pero iban tan tristes y pensativos y hablando de todo lo que había ocurrido en esa semana interesante en Jerusalén. Pero también hay que recordar que estos dos hombres eran seguidores de Jesús. Estaban atentos a todo lo que él predicaba y también recordar que ellos habían escuchado todas las enseñanzas que el maestro había dado con respecto a su muerte y resurrección cuando él dijo, este templo va a ser destruido y luego volverá a reconstruirse. Inclusive Jesús le dijo a los discípulos, dándoles evidencias, dándoles razones de que él sí iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar, pero aún no podían comprenderlo. Y dentro de ese grupo estaban estos dos hombres. Y queridos hermanos, todos en la vida espiritual tenemos momentos como estos hombres. Quiero leer este pequeño párrafo que dice lo siguiente. Todos tenemos momentos de Emaús, cuando las cosas no salen como esperábamos, o cuando perdemos un empleo, un ser querido, o cuando perdemos nuestra fe. Empezamos a alejarnos de Dios. En este caso, ellos se alejaban de Jerusalén. Y ya se estaba acercando el ocaso del día. Se estaba acercando ya la noche. Pero el pueblo de Dios no camina hacia la oscuridad, camina hacia un día de esperanza, camina hacia la luz. Por eso Dios hoy nos invita a que nosotros debemos de salir de Emaús para dirigirnos a esa Jerusalén celestial que pronto descenderá del cielo para nosotros estar ahí viviendo por eternidades con nuestro Dios. Y quiero leer el siguiente párrafo que dice así, la ceguera espiritual. Luego el versículo nos menciona lo siguiente y dice así, y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis tristes? Vemos ahí que Jesús se acercó a ellos. Y leía el comentario bíblico y menciona que estos personajes tenían realmente una ceguera espiritual que había sido producida, quizá también para que Dios, eh, ellos no puedan identificarlo. Pero lo que me llama la atención también es que la traducción de este versículo, cuando Jesús les dice, ¿qué es esto que ustedes están hablando? Dice que la traducción menciona que en el momento en que Jesús preguntó eso, ellos se detuvieron, dice que se quedaron de pie y se miraron el uno al otro y que empezaron a decirse en ellos a ellos mismos, ¿acaso este hombre es un ignorante? ¿Acaso este hombre no sabe las cosas que han pasado en Jerusalén si todo el mundo lo sabe? Y se detuvieron sorprendidos de ver que este personaje no tenía idea de lo que había ocurrido. Y eso es algo muy, pero muy interesante y quiero leer lo siguiente. Dice así, Jesús camina con ellos, pero sus ojos están velados. La tristeza y las expectativas humanas a veces nos impiden
reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. Así que ellos estaban experimentando eso y también nosotros en ocasiones nos pasa lo mismo. Por adversidades o momentos difíciles nos olvidamos de que tenemos un Dios poderoso para salvar. Y olvidamos que Él ve nuestras tristezas, olvidamos que Él ve nuestras adversidades y olvidamos que Él camina con nosotros todos los días. Lo mismo le pasó a Cleofas, este personaje que iba caminando con su compañero de viaje. Y a veces también como Cleofas, olvidamos que Jesús camina a nuestro lado y nos embargan los malos momentos y eso nos va llevando a una tristeza y a un pozo de depresión. Pero ahí aparece siempre Jesús. Y dice acá este párrafo lo siguiente. Él pregunta de qué hablan para que ellos expresen su frustración. Es una invitación a ser honestos con Dios sobre nuestro dolor. El Señor cuando nos ve solo, Él está deseoso de que nosotros le contemos las frustraciones que llevamos en nuestra vida. Y no es necesario quizá ir y contárselas a otros. Basta con ir a Jesús y Él va a escucharnos y Él va a darnos también las respuestas. Y dice acá, Jesús les explica las escrituras, desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles que el sufrimiento era necesario para la gloria. En la reflexión, esto nos recuerda que la Biblia es el mapa para entender el sentido de nuestras propias aflicciones. Así que cuando estemos pasando una angustia, hay que ir a este mapa. Aquí se nos va a decir la razón del por qué está sucediendo eso en nuestras vidas. La pregunta que siempre debemos hacernos cuando estamos pasando por adversidades no es, Dios, ¿por qué a mí? No, sino que la pregunta debe ser, Señor, ¿para qué es esta aflicción? ¿Cuál es el propósito que tú quieres de mí ante esta terrible adversidad? Y luego hay que ir al mapa y Dios lo va a revelar. Y todos estoy seguro que tenemos experiencias de cómo Dios ha revelado a su tiempo cuál ha sido lo mejor para nuestras vidas. Y luego empezamos a sentir cambios que van beneficiando nuestra vida también espiritual y personal. Y queridos amigos que nos escuchan, dice acá lo siguiente. Al llegar a la aldea, Jesús hace como que sigue caminando solo, pero ellos le ruegan, quédate con nosotros porque atardece. Y eso es muy bonito, porque es lo que deberíamos hacer también nosotros todos los días. Pedirle al Señor que se quede con nosotros. Decirle, Dios, no te vayas, no te alejes de mí, así como Jacob, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Lo mismo hoy Dios nos hace una invitación a que le pidamos, le roguemos, Señor, quédate a nuestro lado. Más aún hoy en este día de preparación, para que Él camine con nosotros. Y dice acá lo siguiente, Jesús espera a ser invitado a entrar a nuestra casa y a nuestra vida. Él está esperando, querido hermano y amigo que nos escuchas, que tú lo invites. Hoy tienes una oportunidad más para que le invites a que Él sea parte de tu caminar, parte de tu vida. Y Él está muy ansioso esperando que de ti salgan esas palabras. Y apreciados hermanos, quiero leer lo que dice acá este versículo, lo siguiente. Miren cómo ellos empiezan a desahogarse, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. La historia nos ha revelado que todo esto ocurrió el día domingo, el primer día de la semana, tal como lo dice Mateo 28. Así que en ese día domingo, ya finalizando casi el día domingo, comentario bíblico menciona que durante 2 horas Jesús caminó con estos hombres, explicándoles en el Antiguo Testamento cómo los profetas, los hombres de Dios, habían dado evidencia de lo que iba a ocurrir durante esa semana, tanto en su muerte como en su resurrección. Y ellos empezaban a escuchar estas enseñanzas. Dense en cuenta, fueron privilegiados de escuchar tan cerca al Maestro que había resucitado. Jesús venía de vencer a la muerte y ahora Él empieza a revelarse.
y, y también a dar a conocer esta luz que aún ellos no podían comprender. Y dice acá, el momento del reconocimiento. Este punto es muy interesante, porque Jesús va con ellos a casa y empiezan a reunirse ahí. Empiezan a hablar, ellos tan hospitalarios les empiezan a dar un pan y de pronto dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Dice acá, quiero leer, dice así. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Y el versículo 31 es interesante, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ahora vemos el punto del reconocimiento. Esa ceguera que ellos tenían es quitada. Escuchan las palabras de Jesús. Ven cómo parte el pan, ve cómo da la bendición y ellos dicen, no, esto nos recuerda al Maestro, esto nos recuerda a Jesús, este tiene que ser Jesús. Me imagino a estos dos hombres, a Cleofas, viendo a su compañero de viaje sorprendidos, quizás sus corazones latiendo de mucha alegría, y el versículo lo dice más adelante, que sus corazones ardían por cada palabra que salía de la boca de Jesús. Sin reconocerlo aún, ellos sabían que este hombre tenía palabras que estaban penetrando sus corazones. Y ahora sí, el momento de revelación de Jesús culmina con un acontecimiento donde estos hombres confirman más su fe, confirman más que Jesús, el Hijo de Dios, había cumplido lo que decían las Escrituras exactamente con respecto a su resurrección. Confirman y su fe también se reafirma, podríamos decir, de que no fue en vano haber seguido al maestro escuchándolo, de que también no fue en vano haber visto la crucifixión y que no fue en vano haber también atravesado todos esos momentos de dudas que ellos tenían, donde su fe había estado tambaleándose. Jesús es necesario que Él se acerque a nuestras vidas para también reafirmar nuestros caminos. Por eso es que Él quiere que le busquemos y que le pidamos que se quede con nosotros, porque así nuestra fe vuelva a fortalecerse. Porque si seguimos solos y no pedimos ayuda, nuestra fe va a estar como la de Cleofas, al borde de un abismo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera acercado a estos hombres camino de Emaús? Quizás hubieran seguido con sus vidas lamentándose. Quizás hubieran buscado otro método para seguir a algún Dios. Pero Jesús sabía que estos hombres iban a convertirse en grandes discípulos. Jesús sabía que ellos iban a convertir en grandes evangelistas que iban a anunciar este mensaje de resurrección a muchas personas. Jesús también conocía que si él daba a entender, les revelaba todo esto, ellos iban a regresar corriendo a Jerusalén a dar estas buenas nuevas de la resurrección. Y no se equivocó, porque así ocurrió. Y cuando leemos más adelante en las Sagradas Escrituras, eso es lo que acontece realmente. Quiero leer lo que dice este pequeño párrafo. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? El encuentro con Cristo siempre debe encender un propósito. Así que, querido hermano y amigo, si no hay un propósito en tu camino espiritual, en tus metas, quiere decir que hay una llama que aún no se ha encendido. Y Dios quiere encender ese fuego interno en ti. Quiere encender ese propósito para que tú le sigas y también para que luego vayas tú llevando ese fuego a otros. Y quiero leer lo que dice acá. Inmediatamente, cuando estos dos personajes, Jesús les fue revelado y entendieron, porque el Espíritu Santo obró en la mente de estos personajes, dice que fue como que una luz iluminó su oscuridad interna, comprendieron a gran magnitud los acontecimientos y dice que inmediatamente regresaron a la ciudad, suben de nuevo para reunirse con los demás. La fe verdadera nos devuelve a la comunidad para servir y dar testimonio. Así que Dios ha hecho una obra magnífica en estos dos personajes.
reafirmó su fe y los convirtió en evangelistas, porque rápidamente dice que ellos corrieron. No les importó la noche, no les importó las horas de viaje. Salieron apresurados, porque Jesús había desaparecido delante de ellos. Me imagino cómo estos hombres iban corriendo, iban quizá tan regocijados de que las esperanzas que ellos creían que habían desaparecido ahora eran más fuertes. Jesús está vivo. Jesús ha hablado con ellos. Jesús, que es la resurrección y la vida, les ha encendido ese fuego en sus corazones para ahora sí emprender una nueva etapa en sus vidas. Y queridos hermanos, esto nos lleva a realizarnos preguntas personales. Y quiero leer unas que tenemos aquí. ¿En qué dirección estás caminando hoy? ¿Hacia el aislamiento que es Emaús o hacia la comunidad que es Jerusalén? ¿A dónde tú quieres ir, querido amigo que nos escuchas? A Emaús. Recuerden que Emaús se alejaba de Jerusalén. Se estaba alejando del Mesías. Pero Jerusalén es donde se encontraba Jesús. Y ahora, de Emaús, ellos regresaban a Jerusalén. También, queridos hermanos, nosotros tenemos que caminar del mundo hacia una patria celestial. Tenemos que salir de las cadenas que aún nos tienen atados para llegar a esa Jerusalén que el Señor tiene para ti y para mí. Y otra pregunta más que dice aquí es la siguiente. ¿Le he permitido a Jesús que me explique el porqué de mis sufrimientos a través de su palabra? Aquí en este hermoso mapa encontramos todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Le estoy pidiendo activamente, quédate conmigo? ¿Quieres que Jesús se quede contigo, querido hermano? Yo creo que sí. Por eso el Señor hoy nos está invitando a que tú y yo le pidamos al Señor que se quede con nosotros, que Él esté cada día a nuestro lado y que también demos testimonio. Pero esa parte interesante, queridos hermanos, que el Señor nos revela aquí es la acción que tú debes realizar para también compartir esta luz a los demás. Porque Jesús no nos enciende el fuego para que lo reservemos para nosotros, ¿no? El objetivo es que nosotros salgamos, demos testimonio de cómo Él ha obrado en nuestras vidas, de cómo Él nos ha salvado, de cómo Él nos ha rescatado y de cómo Él nos ha sacado de lugares donde no teníamos acceso a esa salvación. Y por eso, queridos hermanos, que Jesús se hace visible al ordinario de nuestras vidas. Y quiero leer este pequeño párrafo que dice lo siguiente. Con respecto a ese fuego interno que debe habitar en nosotros. El fuego que sentían en el corazón se convirtió en convicción, y eso es fe. La meta de nuestra vida espiritual es pasar de sentir bonito a saber que Él está, incluso cuando no lo vemos o cuando las circunstancias son oscuras. Entonces, queridos hermanos, eso también es algo que nos lleva a reflexionar. Y esto nos enseña que no necesitamos visiones místicas para encontrar a Jesús. Él se manifiesta en los gestos de servicio, en la caridad y en todo lo que realizamos en nuestro diario vivir, sea con nuestro prójimo o en nuestra vida personal. Y dice acá lo siguiente. Es curioso que lo reconozcan a Jesús cuando partió el pan. Los discípulos recordaron la última cena o quizás vieron las heridas de los clavos en sus manos al elevar el pan. Queridos hermanos, el Señor hoy nos ha hecho una hermosa reflexión y una bonita también invitación a cada uno de nosotros con respecto a todo lo que aconteció ese día en Jerusalén. Y queridos hermanos, quiero leer también lo que dice aquí este pequeño párrafo que me llama mucho la atención y que está aquí también en la Biblia, donde el Señor Jesús también explicó todo lo que está escrito. Dice aquí lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y solo cuando se acepta como tal
podemos sacar provecho de ella. Los cristianos que desprecian, descuidan o interpretan caprichosamente lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento son, según las palabras de Cristo, insensatos. Y muchos hoy en día están también como Cleofas y como su otro compañero, tratando de buscar una interpretación a los acontecimientos que la Biblia ya nos ha revelado. Y ponen otras ideas, dan otras doctrinas, pero para eso vino Jesús, para que nosotros entendamos cuál es realmente esa línea que debemos de seguir para poder entender lo que el Señor tiene revelado para cada uno de nosotros. Y dice acá lo siguiente para finalizar, dice así. Si el sol se había ocultado antes de que llegaran a Emaús, a eso de las 6:30, el crepúsculo había terminado alrededor de las 8 p.m. Es probable que los dos discípulos emprendieron el camino de regreso a Jerusalén cuando estaba casi oscuro. Por lo tanto, la mayor parte de su viaje lo hicieron en medio de la oscuridad. Aunque estaban fatigados, mientras iban a su casa, el cansancio y el hambre ahora se habían disipado. Cuando entraron a Jerusalén por la puerta oriental, la silenciosa y oscura ciudad estaba iluminada por la tenue luz de la luna. Es lo que dice el deseo de todas las gentes. Y sigue diciendo, dice acá lo siguiente. Este término debe haberse empleado en cierto modo en un sentido exacto para designar a los discípulos inmediatos de Cristo, así como se había hablado de los 12 antes de la defección de Judas. En verdad, los apóstoles presentes eran solo 10, pues en esa casa Tomás aún no estaba con ellos. Ellos llegan y van al aposento alto donde están reunidos. Y dice acá, otros del grupo de creyentes, entre los cuales sin duda estaban las mujeres, al menos las que habían estado más temprano en la tumba, y también otros oyentes. Queridos y apreciados hermanos, hoy el Señor nos recuerda que debemos nosotros actuar rápidamente como estos dos personajes, como Cleofas, para ir y dar estas buenas nuevas a muchas personas que lo necesitan. Y también el Señor nos recuerda que en cualquier adversidad, en cualquier dificultad, en cualquier angustia, Él quiere que nosotros le pidamos que se quede con nosotros. Y cuando Él se quede con nosotros, ese fuego se va a encender en nuestras vidas y eso nos va a llevar a accionar, nos va a llevar a compartir este mensaje a otros, sin importar la oscuridad, sin importar las horas, sin importar el cansancio, sin importar nada. Nada de nada, queridos hermanos. Así que quiere el Señor ayudarnos y que este mensaje que hemos compartido en esta mañana sea de bendición para todos ustedes. Y también recordar que el Señor quiere caminar a nuestro lado. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.